años donde su influencia en la vida pública parece haber retrocedido, lo cierto es que el número oficial de confesiones religiosas va en dirección contraria. Más y más iglesias se han registrado en el catastro del Ministerio de Justicia. Información obtenida vía Ley de Transparencia nos confirma que hasta el año pasado 4.417 entidades religiosas figuraban inscritas. La legislación actual va justamente en la línea de simplificar su creación. En la ley de culto fue precisamente favorecer el hecho asociativo de las profesiones de fe, ya favorecer, digamos, la libertad de culto. Eso es lo que está detrás. Por lo tanto, efectivamente hay requisitos que el ordenamiento jurídico pide en general, pero son razonables de llevar, digamos, de cumplir. Depende, digamos, de la iglesia. Fielmente nos siguen. La distribución de las entidades religiosas no parece guardar directa relación con el número de habitantes. Así como en Las Condes solo hay 19 y en la Estación Central 34, en Santiago Centro la cifra se dispara a 465, en Concepción 214 y en Temuco 157. Coronel es otra de las ciudades que supera el centenar de iglesias. ¿Cómo la ciudad del carbón llegó a tener tantos templos? Uno de los pastores de la ciudad y presidente de la Unión de Iglesias Evangélicas Bautistas nos explica. Yo en el tiempo de la minería carbonífera, digamos, una lucha ardua con el problema de la alcoholización en nuestro territorio. Y la Iglesia Evangélica contribuyó de manera sistemática y considerable a que mucha gente saliera del alcoholismo. Según los registros obtenidos por Reportajes Tele 13, solo el año pasado 112 nuevas entidades religiosas fueron registradas en Chile. Quisimos saber cómo se controla y fiscaliza este creciente número de instituciones. Comenzamos visitando algunas de las últimas iglesias inscritas en el litoral central. Nos dirigimos a los domicilios que figuraban en sus actas de constitución publicadas por el Diario Oficial. ¿A qué no funciona la iglesia? Según los registros del Ministerio de Justicia, en la región de Valparaíso existen 99 entidades religiosas debidamente inscritas. Pero al menos durante nuestra visita, los domicilios de varias parecían no coincidir del todo. Son todas estas casas particulares. ¿Y nunca usted ha visto, por último, hacer un culto, nada acá? No. Aquí cerca no. La más cercana sí sería la plaza y la iglesia mormona de arriba. Ya, perfecto. Visitamos otra entidad registrada en este domicilio, pero según los vecinos allí no había luces de actividad religiosa. Días después, vía telefónica, contactamos a uno de los miembros de la iglesia y nos comentó que en realidad se habían cambiado de domicilio. En la Constitución aparece su nombre, pero cuando nosotros fuimos no había nada, digamos, en ese lugar. Lo cambiamos de lugar. Nos desplazamos hasta el sector de Yoyeo para verificar el funcionamiento de otra propiedad perteneciente a una institución religiosa. Una que, según el rol de avalúos del Servicio de Impuestos Internos, estaba destinada a la vivienda y exenta del pago de contribuciones. Al menos durante nuestra visita parecía abandonada y vecinos nos comentaron que se había transformado en un foco de incivilidades. Es un peligro latente esta situación, porque como les digo, vienen muchos estudiantes a tomar, a fumar. Los domicilios actualizados de las entidades religiosas, así como su real funcionamiento, son asuntos que escapan al control del Ministerio de Justicia. Efectivamente, como señalé, la Iglesia, luego del proceso de registro, cuando se encuentra firme y afinado, desarrolla una vía independiente del Estado, por razón por la cual nosotros no la fiscalizamos, porque no tenemos la atribución para fiscalizar en virtud de la ley. La fiscalización de las instituciones religiosas resulta particularmente relevante por los múltiples beneficios que las favorecen. Entre ellos, préstamos de uso gratuitos o comodatos de cientos de terrenos fiscales. Consultamos al Ministerio de Bienes Nacionales cuántos inmuebles del Estado han sido entregados en comodato a las entidades religiosas. En solo 3 años, 95 predios del fisco fueron facilitados a las iglesias por esa vía, principalmente para el funcionamiento de sus templos. Las situaciones de opacidad son gravísimas porque hay una serie de privilegios que no sabemos cuántos son, a quiénes benefician, qué los justifican y que tenemos derecho a discutir y a debatir como país. Hay muchos de estos privilegios que vienen del tiempo de la colonia. Los 94 comodatos otorgados durante los últimos años por el Ministerio de Bienes Nacionales explican solo una fracción de los terrenos que utilizan gratuitamente las iglesias. Los municipios también les han entregado cientos de terrenos para labores de culto.
Solo en Calama existen 38 sitios municipales que han sido facilitados gratuitamente para el funcionamiento de las iglesias. La Municipalidad de Arica nos informó que 12 de sus sitios figuran en comodato a organizaciones religiosas y que en 5 de esos convenios se han detectado observaciones. En Pichidegua, en cambio, solo habían entregado uno. Este terreno, ubicado en el acceso del pueblo, fue facilitado en 2017 para que aquí se construyera un templo. Pero el pastor habría sido destinado a otro lugar y la iglesia nunca se construyó. Se supone que era para construir una iglesia evangélica, pero cuando yo visité el terreno, porque a mí me gusta ir a terreno, me encontré que no había absolutamente nada. Y después el pastor vino a hablar conmigo y yo le dije, pastor, yo de verdad que ese terreno lo necesito, y yo en el 2017, vuelvo a reiterarlo, que no había nada ahí y por ende yo le voy a dar término a este contrato. Tras constatar que el terreno no estaba siendo utilizado para los fines que había sido entregado, en septiembre del año pasado el alcalde decidió poner fin al comodato. Ahora el sitio será utilizado para un viejo anhelo del municipio. Tenemos un proyecto bastante bonito que es el cementerio municipal de Pichidegua, y para eso va a ser ese terreno en un mediano largo plazo. Las causas históricas que justifican los beneficios fiscales de los cultos son variadas. Desde la Unión de Iglesias Evangélicas Bautistas explican que muchos de los beneficios que favorecen a las entidades religiosas se sustentan en los servicios y actividades sociales que realizan. Labores de ayuda a la comunidad como las que muchas iglesias realizaron durante los días de pandemia. A mí me parece que por la tarea que realizamos es comprensible que estemos haciendo ciertos impuestos en tantas instancias de servicio. Te lo explico de esta manera. Nosotros, por ejemplo, nuestro espacio de culto en Coronel está al servicio de la comunidad. Fue centro de vacunatorio durante 4 meses, sin que incluso nosotros pudiéramos usarlo. Para ilustrarte, eso se multiplicó en muchos lugares en Chile también, al menos en esta denominación. Pero dentro de los beneficios fiscales que favorecen a las más de 4.400 iglesias inscritas en Chile, hay uno que tiene importantes efectos económicos. Los cultos gozan de varias exenciones tributarias, impuestos que a diferencia del resto de los contribuyentes, ellos no están obligados a pagar. Estas iglesias, que son producidas de esta manera por un acuerdo entre privados y el Estado, tienen beneficios que parten por beneficios tributarios. Las iglesias no pagan impuestos por las rentas que obtienen de las actividades directamente vinculadas al culto o los fines propios de su existencia. Así, los diezmos, ofrendas y colectas no están en el radar del Servicio de Impuestos Internos. Solo si la totalidad de sus ingresos en el año superan los 384 millones de pesos, deben realizar una declaración jurada. Pese a que fue imposible obtener una entrevista con el organismo estatal, fuentes del Servicio de Impuestos Internos revelaron a Tele 13 que la fiscalización de las iglesias es una actividad muy poco usual. Desgraciadamente es muchísimo más difícil, es muchísimo más opaco. Hay menos gente poniendo ojo y es una de las cosas que nosotros vamos a pedirle al gobierno que incluya o que considere al menos en la reforma a la ley de transparencia, porque reciben mucho dinero, tienen mucho poder, realizan muchas actividades, tienen muchos privilegios. No sabemos si todas las iglesias tienen los mismos o no, no lo sabemos bien. Y como sociedad tenemos derecho a saber a quién le damos beneficios, a quién no, quién se lleva la plata, por qué razón y de qué forma. Hoy las iglesias deben declarar y pagar impuestos solo por las actividades que escapan a la labor pastoral, como el arriendo de inmuebles a terceros o la venta de productos comerciales. Vía Ley de Transparencia, consultamos al Servicio de Impuestos Internos cuántas iglesias han hecho su declaración de renta durante los últimos ejercicios. En total declararon ingresos por más de 120.000 millones de pesos y gastos por un monto similar. Otra cifra relevante son los casi 7.000 millones de pesos que figuran como exentos o no constitutivos de renta, es decir, por los que no se paga un peso de impuestos. La cifra real podría ser mucho más alta, pero no hay forma de saber, ya que el 94% de las instituciones religiosas no hizo la declaración de renta. Finalmente, entre todas las instituciones pagaron impuestos por solo 717 millones de pesos. Es legítimo que una sociedad pueda decidir tener privilegios para cosas que la gente valora, las actividades deportivas, las actividades religiosas, pero necesitamos saber cuánto, a quién, de qué modo. Sin saber eso, esto es el descontrol. Además hay otra cosa, mucha gente, si uno ve la cantidad de iglesias que hay en Chile,
es raro, es desproporcionado. Los ingresos de los sacerdotes, pastores o ministros tampoco son considerados renta, por lo que no están sometidos al impuesto único que paga el resto de los trabajadores. Desde la Unión de Iglesias Evangélicas Bautistas, organismo que agrupa más de 500 templos, comentan que al menos ellos se han tomado las obligaciones tributarias en serio y declaran todas las actividades comerciales. También que han perfeccionado la manera como administran las remuneraciones de sus funcionarios y las rentas de los pastores. En el caso nuestro, nosotros no entregamos el diezmo a una persona, entregamos el diezmo a la congregación que lo administra, y en el caso de los que somos pastores se nos entrega un porcentaje de aquello consensuado entre la iglesia y el pastor. El diezmo no es para el pastor, el diezmo es para el ministerio. Al igual que sucede con las declaraciones de impuestos de cualquier contribuyente, las de las iglesias son de carácter reservado. Solo el Servicio de Impuestos Internos puede conocer individualmente qué declara cada una de ellas y a cuántas exenciones se acoge. Pero hay una exención que figura en registros públicos, la que se aplica al impuesto territorial o contribuciones. Independiente de su avalúo fiscal, ninguna iglesia, capilla o templo paga ese impuesto en Chile. Tienen varias exenciones, tanto a nivel de impuesto a la renta como a nivel de impuesto territorial en las propiedades que ocupan para su actividad de culto, digamos. Y eso básicamente están protegidos por la ley de culto. Chile es un país laico de nombre. Chile es un país donde las iglesias están protegidas y donde además la Iglesia Católica es el primero entre pares. La exención del impuesto territorial también se aplica a las habitaciones anexas a los templos, que sirvan de vivienda a los pastores, y a los seminarios. Los edificios que sean destinados a otros fines sí deben pagar contribuciones. El Arzobispado de Santiago es una de las entidades religiosas que posee el mayor número de bienes raíces. Muchos de ellos son iglesias, capillas u oficinas destinadas a su administración. Pero un número importante de otros edificios es arrendado a terceros, generando rentas que en 2020 superaron los 3.800 millones de pesos. El monto ha sido transparentado a través de balances que de manera voluntaria el arzobispado ha dado a conocer públicamente. Por esos arriendos sí se pagaría el impuesto a la renta y también las contribuciones. Nosotros estamos viviendo en el país en este momento una especie de redistribución de los parámetros de lo que es deseable socialmente y lo que es indeseable socialmente. Hay privilegios que ya no se soportan en este país. Hay gente que no paga impuestos y que debería contribuir. Sin embargo, una revisión de reportajes Tele 13 detectó que en al menos 2 de sus edificios, hoy utilizados por una universidad privada, el arzobispado no estaría pagando las contribuciones. Se trataría de este edificio, ubicado en calle Cienfuegos, avaluado en 809 millones de pesos, y este otro en Erasmo Escala, avaluado en 1.171 millones. Ahí se hace una distinción básicamente en quién es el dueño, porque ya el Servicio de Impuestos Internos lo ha dictado mediante algunas circulares, ¿cierto? Y básicamente la exención desde el punto de vista de la educación va a operar siempre y cuando la misma universidad sea la dueña de su terreno. Entonces, cuando es la inmobiliaria la dueña del terreno, ya no debería gozar de esa exención. 2 hipótesis podrían justificar la exención del pago de contribuciones de ambos edificios. Una de ellas es que el arzobispado los utilice para sus fines propios. La otra es que la universidad que allí funciona fuera dueña de los mismos. Según los antecedentes que pudo revisar Tele 13, aquí no se daría ninguna de esas circunstancias, pero aún así ambos figuran exentos. Solicitamos una entrevista al Arzobispado de Santiago para que nos aclarara por qué razón estos edificios, cuyos avalúos fiscales suman un valor cercano a los 2.000 millones de pesos y que hoy son utilizados por un tercero, no pagan contribuciones. La única respuesta que obtuvimos fue a través de un correo electrónico. Como institución nos encargamos de realizar el pago del impuesto territorial de aquellas propiedades que se encuentran afectas y que no gozan de alguna exención conforme al uso que se les da y de acuerdo a la normativa vigente. Sobre los inmuebles consultados, en particular respecto a las propiedades señaladas, estas se encuentran exentas o gravadas con el impuesto territorial conforme al correcto destino según su uso y según la propia calificación que les ha dado el Servicio de Impuestos Internos. Como no hubo disposición para una entrevista, no fue posible ahondar más.
pese a nuestra insistencia, el Servicio de Impuestos Internos tampoco estuvo disponible a ofrecer una entrevista para este reportaje. Actualmente, el Consejo para la Transparencia realiza una indagación que pretende arrojar más luz sobre los beneficios y exenciones tributarias que hoy favorecen a las iglesias chilenas. Un área más terrenal y reservada que aún resulta difícil de explorar.